Muchas gracias por avisarme. Quiero que sepan que soy una completa amante de los nodos lunares. Diría que hasta más que de Quirón, que a Quirón lo amo muchísimo, pero los nodos le ganan y los eclipses también. Y el sentido de propósito, que es justamente lo que los nodos proponen en nuestra carta. ¿De qué vamos a hablar cuando hablamos de propósito, no? El propósito en general va a estar en nuestra carta marcado por varios puntos, no solo el nodo norte, ya vamos a ir viendo cuáles son. Pero lo que más nos importa es el propósito a nivel evolutivo. ¿Qué es aquello que en esta encarnación no solo vengo a aprender e integrar, sino qué es eso que me va a hacer realmente la vida más fácil? Pero ¿qué pasa? Todos elegimos la vida más difícil, todos elegimos el camino complicado de seguir en lo que es nuestra zona de confort de lo aprendido. Y esa zona de confort siempre está en el nodo sur, está ligada al nodo sur, a Plutón, a la Luna, pero especialmente en el nodo sur. Y es eso de, yo esto ya lo conozco, entonces mejor malo conocido que bueno por conocer, esto ya lo mastericé, esto lo sé muy bien. Todo eso que es tan confortable, incluyendo nuestras creencias limitantes. Espero que me voy a subir un poquito la silla porque me siento muy bajita. A ver, se me puede levantar. Ahí. Termina en realidad como, no es congelándose o estancándonos, pero un poco estancándonos podría ser la palabra. Porque nos termina cristalizando, esa es la palabra, en posiciones de nuestros valores, principios, personalidad, que en realidad no nos hacen bien, simplemente son cómodos. Y lo cómodo no siempre es lo mejor para nuestra evolución. Entonces los nodos, que tienen una relación entre sí y un ritmo, si bien nos van a decir, ok, acá tenés un montón de talentos, quédate con esto, es súper cómodo, nosotros tenemos que ir hacia el lugar incómodo. Y es justamente eso lo que a nuestro ego-mente no le gusta, porque ¿para qué iría a lo incómodo si así estoy bien? Cuando en realidad vivo en un loop quejándome en mi zona cómoda de que hay cosas que no funcionan, no se mueven, etcétera. Entonces, si yo me muevo y salgo de mi nodo sur y voy hacia mi nodo norte, ahora voy a profundizar todo esto, ¿no? Pero quiero dar un vistazo general. Ahí voy a empezar a sentir esta incomodidad de esto no es confortable, no se siente seguro al principio a nivel sistema nervioso o mente en cuanto a lo conocido, pero en realidad nunca es un peligro, nunca es algo malo o amenazante, pero nuestra mente puede llegar a interpretarlo así. Sin embargo, una vez que más y más nos entregamos al nodo norte, más nos entregamos a nuestra verdadera impronta, a nuestro camino de vida, y esto que más nos nutre, nos alimenta y nos permite entrar en nuestro camino evolutivo. Lo que vamos a ver hoy es toda la parte de los nodos en general, y la próxima los vamos a ver signo por signo, casa por casa. Hay algo que se llama correspondencias en astrología. Si no vieron la clase de nodos y eclipses, véanla después de esto si quieren y si pueden. Porque lo primero que vamos a hacer es hablar de, bueno, ¿qué es el nodo sur? ¿Qué es el nodo norte? ¿Cuáles son los otros puntos que en una interpretación de nuestra propia carta, sobre todo, podemos tomar como asistencia para entender hacia dónde caminar en la vida? Porque es eso, al fin y al cabo, es una brújula, el nodo norte es la aguja de nuestra propia brújula personal. Y quizás lleguemos a ver los primeros signos, si llegamos perfecto, pero lo de las correspondencias es signo, casa y planeta regente. Se los voy a explicar dentro de un ratito. Y nos vamos a sumergir en esto. Primero les doy la bienvenida. Esta soy yo. Todas me conocen porque estamos dentro de la membresía. Nos vamos a sumergir en estos puntos, ¿no? Son los dos puntos matemáticos más importantes de tu carta natal. Hay quienes usan muchos más. Hay uno muy importante o dos que son el Vértex y Lilith, o también el punto de la fortuna. Yo personalmente uso el Vértex solo si tengo que ver algo específico, y a Lilith la amo, pero me gustaría profundizar más en ella antes de poder explicarles de qué se trata. Que igual también
Me encantaría poder ofrecerles una clase de Lilith porque realmente es fascinante. Pero bueno, estos son los dos puntos matemáticos más poderosos o transformadores. Yo acá me presento, soy Ale, astróloga, bruja y escritora, y te doy la bienvenida a este recorrido por tus sombras más cómodas para revelar la luz que al principio será desafiante, pero se convertirá en lo más alucinante de tu vida. Eso es el resumen de los nodos. Y para poder entender de qué se tratan los puntos matemáticos en astrología, porque no son estrellas, no son planetas, no son cosas tangibles o visibles, ni siquiera son visibles, les voy a explicar les voy a hacer un pequeño repaso, sobre todo para las que no saben o no vieron la clase de nodos, que el Sol tiene una órbita, que en realidad es la órbita nuestra alrededor del Sol, solo que desde el punto de vista geocéntrico, desde donde trabajamos la astrología, es como si viéramos que el Sol pasa por los 12 signos del zodíaco. Eso es una banda en el cielo que se llama eclíptica, que está marcada acá con la línea roja. Y después también vemos que la luna pasa alrededor nuestro. Ella sí gira alrededor nuestro. Y el cruce de esas dos órbitas, justo la intersección que la genera la luna con su movimiento, marca el nodo norte en dirección ascendente y el nodo sur en dirección descendente en cuanto al recorrido de la luna. Yo acá se los dejé como varios apuntes que igual los vamos a repasar. El Sol gira alrededor de la Tierra para el punto de vista de la astrología geocéntrica. En realidad siempre recordamos que nosotros giramos alrededor del Sol. La órbita solar completa un plano alrededor de la Tierra que se llama eclíptica. Es este de la línea roja. La Luna va a cruzar la eclíptica desde el sur hacia el norte, generando en ese cruce el nodo norte, y a los 14 días la dirección inversa de norte a sur, y acá se crea el nodo sur. Y voy a sacar una hormiga que está en la cámara que me tiene muy nerviosa. Les crucé la mano ahí todo. Ahí está. Los nodos en cuanto a movimiento, es decir, los nodos que ahora, por ejemplo, ingresaron a Virgo Piscis, venían de Aries Libra. ¿Qué significa esto? Que se mueven en dirección horaria o retrógrada. Los planetas se mueven en dirección antihoraria y los nodos en dirección horaria, por lo cual se encuentran así, en algún momento se encuentran frente a frente. No es que los nodos siguen a los planetas o viceversa. Y por eso se considera también un movimiento retrógrado. Cada vez que un planeta, desde el punto de vista de la Tierra, pareciera ir hacia atrás, que es una ilusión óptica, pareciera que estuviera yendo en sentido horario. Ese es el movimiento retrógrado. Se mueven a una velocidad de 1,5 grados por mes, y el recorrido entero de los nodos, el ciclo entero completo, dura 18 años y medio. Cada vez que hay una luna nueva o una luna llena, cuando el Sol y la Luna están en la línea nodal, es decir, cerca de los nodos, hay un máximo de 9 o 12 grados, se genera un eclipse. Justamente esa es la explicación más simple de por qué suceden los eclipses. Y en realidad, si volvemos al gráfico, lo que sucede astronómicamente es que el Sol y la Luna, supongamos que es luna llena, van a estar, el Sol acá y la Luna acá, van a estar alineándose con la Tierra. Si fuera luna nueva, estarían los dos juntos en uno de los dos puntos. Y esto es lo que les hace entender también por qué. Primero, la astronomía es perfecta, porque la Luna y el Sol están a tal distancia exacta, por la cual, por ejemplo, la Tierra le hace sombra al cuerpo entero de la Luna en los eclipses totales lunares, o es el Sol que detrás, es la Luna, perdón, que si tuviéramos, voy a darles el ejemplo, acá está la Tierra, si tuviéramos la Luna acá y acá estuviera el Sol, espero que estén viendo la manito, eso sería un eclipse solar. La Luna tendría tal tamaño perfecto para cubrir el tamaño del Sol, que sabemos que los tres somos de tamaños muy diferentes, Tierra, Sol y Luna. Y al mismo tiempo las distancias son tan perfectas que se generan estos eclipses. Y si fuera un eclipse lunar, seríamos nosotros teniendo al Sol acá atrás y haciéndole sombra a la Luna que estaría enfrente. Dicho esto,
vamos a hablar del nodo norte. Porque lo que más nos interesa en cuestión evolutiva para nuestra vida es alinearnos con nuestro nodo norte. Como dice aquí, puede compararse con la aguja de nuestra brújula personal, porque marca no es solo mi camino en la vida a nivel qué vine a hacer, sino quién vine a ser, quién debo ser, cómo debo transformarme, qué cosas debo dejar atrás. Cuando estoy perdida y no sé por dónde continuar y me siento en un limbo, es el nodo norte el que me dice es por acá. Y las frases que yo dejé hoy acá son justamente las que quiero leerles porque son muy, muy claras. Probablemente lo que se me exija cuando miro hacia mi nodo norte y entiendo lo que me está diciendo, no va a ser fácil de llevar a cabo, pero la posición por casa del nodo norte va a mostrar claramente en qué consiste mi próximo paso aquí y ahora. Los nodos van a estar hablándonos, perdón, siempre en momento presente. No es solamente de tu propósito está en aquel lado hacia donde tenés que ir. Tu propósito es convertirte en esta energía, como integrar este arquetipo. Y el arquetipo lo va a estar mostrando el nodo norte, con otras sociedades. Ya les diré. Es un punto de oportunidad permanente y de desarrollo y evolución continuas. Nunca deja de estar activo, pero cuanto más nosotras estamos conscientes de qué se trata, mejor. La información principal, lo que más nos importa, es la casa en la que se ubica. No es el signo solamente. El signo va a ser como la tercera cosa en importancia. Lo primero que me importa es la casa en la que está. Lo segundo, ¿con qué planetas entran aspectos? ¿Cuáles son los aspectos que tiene ese nodo norte y con qué planetas? Porque esos planetas me están diciendo que son una ayuda, una asistencia, para que yo, en base a verlos en mi carta, entender su casa, signo y otros aspectos también, pueda interpretar más o menos, bueno, ok, el nodo norte tiene este equipo de asistencia, este apoyo, y me dice que si yo me entrego a esta energía o si la sigo y voy por acá, voy a ir desarrollando este camino evolutivo. Lo tercero sí va a ser el signo. Pero el signo, tanto como para los planetas, es meramente un disfraz. Y sobre todo, como los nodos están año y medio en un mismo signo, es generacional. Entonces, no habla tanto a nivel personal de qué dice para mí este nodo en Cáncer, por ejemplo, que es mi nodo norte, sino más bien de las personas que en la generación de nodo norte en Cáncer tenemos alguna tarea colectiva, porque al fin y al cabo el nodo norte siempre va a estar hablando de algo colectivo, porque incluso si me habla de que yo tengo que ser más egoísta solamente, ¿no? Ay, qué lindo los perritos. ¿Por qué? Porque todo lo que yo haga, tanto por mí como para los demás, siempre va a terminar tocando o cambiando la energía del colectivo. Los planetas que forman aspecto con el nodo norte son instrumentos de ayuda que pueden ser empleados para hacer realidad el punto de partida indicado, es decir, ese primer paso que el nodo norte me está indicando. Y el nodo norte en general es un punto corrector, es un corrector de mi carácter, mi personalidad en este momento y, por supuesto, un indicador de dirección. Es también una potencia inconsciente y como resultado de la maduración, es decir, a medida que yo voy no solo creciendo en edad, sino también en desarrollo de mi propia inteligencia emocional, de mi madurez, de mi adultez, debería convertirse en una función espiritual consciente. Esta es como la función más fuerte del nodo norte. ¿Por qué? Cuanto yo más me entrego a esa función de guía que tiene el nodo norte, más fluido se hace todo lo que va surgiendo, porque iba a decir lo que tengo que hacer, pero no es un tengo o un deber. Es como que cuanto más me entrego al nodo norte, más me conozco a mí misma y más voy entendiendo cómo salir de viejos patrones. El nodo norte también está relacionado con los procesos de expansión de conciencia, sobre todo los que se producen a través de las experiencias de contacto con un otro, con una experiencia,
con algo en especial, la reacción sensitiva ante eso con lo que entramos en contacto y la total aceptación, participación e involucración en eso que nos está sucediendo, es decir, la presencia. El nodo norte se dice que es un punto de contacto con una cosa, experiencia, situación, persona que me está trayendo algo. Se considera que el nodo norte también es una puerta de destino, igual que el vértex, que es otro punto matemático que directamente se ve mucho más en sinastrías, en las comparaciones de cartas, el vértex, porque habla de personas que entran en nuestra vida y están como, entre comillas, grandes predestinadas. Pero el nodo norte es un portal evolutivo. Entonces todo lo que nos trae, todas esas personas, situaciones, experiencias, están siendo dadas para nosotros como, ok, acá tenés este aprendizaje, pero no es un aprendizaje a nivel lección y la voy a pasar mal y después me va a doler. Es un aprendizaje de esto tenía que suceder, esto tiene que pasar, esto te va a ayudar a evolucionar. Y cuanto más presente estoy, mejor acepto todo lo que llega también. Y el nodo sur, ambos nodos son lunares, ambos están relacionados con la luna, pero el nodo sur está más relacionado con la parte lunar que habla del pasado. Puede ser nuestro pasado en cuanto a otras vidas, nuestro pasado de esta infancia o a la adolescencia, pero cualquier pasado que el nodo sur represente va a estar hablando de, como dice acá, hábitos por los que sentimos mucho cariño, virtudes o capacidades que masterizamos y que en determinados momentos, si ya las masterizamos muchísimo y seguimos insistiendo ahí, ese talento o ese don, esa virtud, se termina convirtiendo en un bloqueo o, como dice acá, en vicio o repetición. ¿Por qué? Porque no avanzo. Es como si yo supiera, no sé, construir celulares. Y soy muy buena construyendo celulares. Y soy tan buena que lo hago automáticamente. Entonces, como lo hago automáticamente, no me cuestiono, no me abro a nuevas perspectivas y experiencias o relaciones. No, nada, vivo en automático. Esa es como la gran trampa del nodo sur. Y como dice aquí, cuando una capacidad se desarrolla hasta la perfección, tiende a volverse estática. Puede que me sienta tan bien con una determinada capacidad que ya no abra los ojos para buscar nuevas posibilidades, entonces el talento se vuelve en vicio. En el nodo sur, puedo impedir mi propio desarrollo por no querer cambiar. ¿Por qué? Porque esto se siente tan familiar, tan cómodo, o sea, estoy tan acostumbrada a eso, que ¿para qué voy a cambiar si esto es lo conocido? Y eso le pasa a mucha gente, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque sé que todas esas personas podrían tener otro tipo de vida o de entrega hacia su presente, pero eligen quedarse ahí. Y está perfecto, o sea, no es para tenerles lástima, para nada, sino que simplemente no eligieron otro camino. Y yo sé que si están acá es porque están eligiendo el otro, el del nodo norte, cueste lo que cueste. El nodo sur es un punto crítico que debo tener en consideración, pero que debo utilizar solo con gran precaución. Esta gran precaución es justamente la de no quedarme ahí. Puedo usar estos dones y talentos, pero para ir hacia el nodo norte. Si yo uso los dones y talentos para quedarme viviendo en automático en una comodidad que termina siendo incómoda porque no salgo, no logro otras cosas, no puedo manifestar mis sueños, porque así eso sucede cuando estoy muy en el nodo sur. Es como que también estoy haciendo fuerza, porque veo que tengo otras posibilidades o que hay otras cosas en la vida en general, pero no las creo posibles para mí porque estoy muy atrapada en el nodo sur y tengo mucho que romper. Tengo tanto que romper en el nodo sur que no estoy viendo que si me animo a dar ese primer paso de empezar a destruir, a romper, a tirar la torre abajo, realmente voy a ver que esta torre era un muro que no me dejaba vivenciar lo que tenía a unos pasos nada más. El ritmo nodal, esta es una parte interesante porque empezamos a ver que los nodos no son solo el nodo norte o el nodo sur, sino que son juntos.
funcionan siempre porque siempre van a estar en signos y casas opuestas complementarias, es decir, van a estar proponiendo cosas diferentes, pero que van a tener un sentido, van a tener un camino de unión. El nodo norte es el punto que señala la posibilidad de avanzar en mi proceso evolutivo y de desarrollo. El nodo sur va a indicar lo que queda atrás de mí, mi pasado, lo que ya aprendí y lo que puedo hacer con los ojos cerrados. Llega un punto en mi vida donde no puedo avanzar. Ya es tipo, llegué a un techo. Siento que este techo no sé cómo romperlo. Llegué a masterizar tanto esto que si lo rompo, no sé dónde voy a ir a parar. No veo otras posibilidades. La frase o el proverbio este que dice la paralización es retroceso, es eso, ¿no? Me quedé paralizado porque al fin y al cabo estoy sin avanzar y sin saber cómo avanzar. Pero la línea, la unión, el camino que une a ambos nodos, es un camino lunar también, que ambos nodos son lunares. Entonces la luna y los regentes de los nodos, que ya vamos a llegar a eso, la luna tiene un ritmo de crecimiento con su fase y de crecimiento, como dice acá también flujo y reflujo, aumento y disminución. Todo esto es la fase lunar y los nodos lo van sintiendo mientras la luna se mueve. Ahora, la persona que está consciente del nodo norte, no es necesario que deje atrás al nodo sur, sino que debería incluirlo en su dosis adecuada. Si se vive consciente del nodo norte, ¿qué me dice mi nodo norte? ¿Qué me propone? ¿Hacia dónde me quiere llevar? Ese ritmo nodal va a aparecer de forma natural. Es como las estaciones o los ciclos de la naturaleza, donde sabemos que algo después de nacer va a crecer y después va a morir. Bueno, el ritmo nodal nos va marcando un proceso, nuestro proceso de desarrollo. Esta es una frase que me encanta. Así como en una peregrinación hay momentos de marcha y de descanso según un ritmo natural, que se da por el grupo de personas, de la misma forma, de vez en cuando, podemos descansar en lo ya conocido y en aquello en lo que tenemos confianza. Es decir, ¿puedo descansar en el nodo sur? Claro que sí, pero si me voy a quedar ahí ya sé que no voy a crecer. Es momentáneo, es como volver a casa, a la casa de mamá y papá. No me voy a quedar a vivir con ellos, pero voy a tener ese mimito, ok, está todo bien, me siento segura de vuelta para seguir avanzando. Porque el nodo norte no siempre se va a sentir seguro y de hecho al principio para nada se va a sentir seguro. Cuando pensamos en los peligros que encierra el nodo sur, hablamos del manejo automático de los dones, talentos y recursos de este nodo, pero hay que tener en cuenta que su utilización consciente puede representar un fondo, una base, un volver a casa al que siempre podemos recurrir. El nodo norte también es casa. Una posibilidad de regeneración, una posibilidad de regresión ocasionalmente permitida y necesaria. En todo este proceso es importante encontrar la adecuada proporción y el adecuado ritmo. Es decir, no tengo que salir de mi nodo sur, como dicen muchos astrólogos, y abandonarlo. No. Lo que tengo que hacer es entender en qué momentos de mi vida y mis propios ciclos ese nodo es nutritivo, pero quedarme ahí demasiado tiempo me intoxica. Mi mamá a veces viene de visita acá en casa y me encanta que venga, o yo voy a la casa de ella, que también me encanta ir, que fue a mi casa mucho tiempo, pero no puedo estar mucho tiempo ahí, o no, mi mamá no puede estar mucho tiempo acá, porque nos empezamos a intoxicar, no porque nos llevemos mal, sino porque ya somos dos seres humanos completamente diferentes. Y está bien. Es volver a la casa de mamá un ratito. Este es otro de los aliados del nodo norte. Como aliados vamos a tener, para interpretarlo o entenderlo, ¿no? La casa, los aspectos que tenga con otros planetas y los regentes. Los regentes o el regente del nodo norte me va a estar diciendo
¿por dónde puedo empezar a caminar hacia el nodo norte? ¿Por dónde puedo empezar a avanzar hacia él? Digo él o los regentes porque obviamente un nodo norte en Escorpio va a tener una doble regencia de Marte y Plutón, en Acuario lo mismo, en Piscis también. Entonces, ya tenemos 3 aliados. La casa, para interpretación, o 4 en realidad. Casa, aspectos, planeta o planetas regentes, y el signo como este disfraz que tiene también, ¿no? Pero tenemos otro aliado en esta interpretación, que es una relación importantísima, que esto ya es astrología profunda, si después se suman, para las que ya se anotaron al curso de astro, esto es muy avanzado, pero está bueno que empiecen a como empaparse de lo que es el nodo, porque si bien se suele dejar para el final, después de aprender sobre la energía arquetípica de los planetas, que es básico, me parece súper importante con los eclipses que se vienen, para que puedan tener algunas ideas de interpretación en su propia carta. Vi que alguien escribió en el chat. ¿Qué diferencias hay en la lectura del signo y de la casa de nuestros nodos? Eso lo dije hace un ratito. No sé si habías llegado, André. La casa está en la primera parte igual. La casa es lo más importante. El signo no tanto. Sigue siendo importante, sí, pero no es la relevancia o el primer punto a fijarse, porque ese signo lo compartimos con millones de personas que nacieron en el mismo año y medio que nosotros con el nodo norte ahí. Pero la casa es lo más importante. Entonces, como les decía, casa, aspectos, planeta regente o planetas regentes, y después recién el signo. Entonces, esta relación, nodo norte y ascendente, es una relación también evolutiva. ¿Por qué? Porque el ascendente es esa energía que en mi carta me está diciendo, vos también tenés que reconocerte o identificarte como esto. Así como nos reconocemos e identificamos con nuestro sol, o también nos pasa mucho con nuestra luna, el ascendente quiere eso mismo. El ascendente quiere que vos digas, yo soy de este signo, del signo ascendente. Entonces, cuando interpretamos nuestro propio nodo norte, es hermoso, no sé si importante es la única palabra, pero es importante y hermoso tener en cuenta el ascendente, porque nos suele hacer mucho más sentido. Obviamente, a los astrólogos nos hace más sentido, a veces lo tenemos que explicar cuando la persona lo ve y dice, no, acá no encuentro la relación. Pero tienen una relación que casi siempre para nosotros, los astrólogos, es clara, es temática, pero ambos nos están diciendo, esta es la dirección. El ejemplo más fácil y simple que les puedo dar es el de mi carta, porque yo tengo el nodo norte en casa 8 y tengo el ascendente en Escorpio. La casa 8 es una correspondencia a lo que un horóscopo en reposo representa a la energía Escorpio. La casa 8 le pertenece a Escorpio, aunque yo tenga otro signo ahí. Entonces ambas cosas me están diciendo lo mismo, ok, anda a fondo con el esoterismo, con tus propios procesos personales, con el darte cuenta que tenés que trabajar tu sombra, pero que también hay otras personas que van a proyectar cosas en vos que no tienen nada que ver con vos. Y poder tomar esa distancia de eso, es un montón. Sobre todo porque el regente de mi luna, de mi nodo norte, es la luna en Sagitario, que me dice, desapegate, toma distancia, no te sumerjas tanto en la sombra de los demás, sino que trabaja la tuya, la propia. Pero bueno, nada, es una relación. El ascendente y el nodo norte entonces van a estar siempre relacionados, y como nuestra vida consta de muchos primeros pasos, cuando queremos saber para dónde ir, podemos mirar no solo al nodo norte, sino también al ascendente. El ascendente me va a indicar cuál es la meta de tu viaje, la meta de tu vida, de tu proceso evolutivo. Es tu meta interna. Es esto de, tengo que hacerme cargo de que también soy Escorpio, así como soy Acuario, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Es muy inconsciente. El ascendente aparece por destino en nuestra vida. El ascendente aparece con regente de la casa o del ascendente. No sé qué están diciendo en el chat, después lo voy a leer, así no me pierdo. Aparece por destino porque van a aparecer situaciones, personas, experiencias
que todo el tiempo nos estén tirando en la cara la energía de nuestro ascendente para que nos hagamos cargo de que esa energía la estamos emanando nosotros y por eso esas experiencias se acercan, las atraemos de alguna forma, las magnetizamos, para hacernos cargo de que somos esa impronta, de que somos esa energía, de que somos esos códigos y arquetipos también. El tema es que hay gente que es inconsciente de esto. Hay ascendentes en Escorpio que yo no me le acercaría nunca a la persona de tanto resentimiento que tiene, por ejemplo. Pero si yo no hubiera trabajado nunca en mí misma, probablemente sería de ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque creo que es un poco una elección y un poco un privilegio, es una combinación de ambas cosas, poder hacerte consciente y trabajar en vos misma. Creo que es bastante un privilegio igual. Pero estamos recorriendo todo el tiempo el camino del ascendente, que es algo que tenemos encima como un sombrero y necesitamos otras personas para verlo, necesito mi espejo para verme, es algo que marca mi camino, es la energía de mi camino, es energía de mi ascendente, y también es la meta. Y para recorrer ese ascendente, puedo usar de guía no solo a sus regentes, sino también al nodo norte, que va a ser un socio de ese ascendente. El ascendente es camino y al mismo tiempo es la meta. Y al mismo tiempo también es algo que emano todo el tiempo, sea consciente de ello o no. El ascendente es toda esta energía, como dice acá, la cualidad o las cualidades que venimos a desarrollar para llegar a nuestra propia meta evolutiva, para que cuando llegue el momento de que me vaya a este plano yo pueda decir, ok, sí, hice lo mejor que pude con las herramientas que fui obteniendo respecto de esta energía, ¿no? Este arquetipo. Como meta lejana, y esto es súper importante, nos atrae y nos hace avanzar hacia ella. ¿Qué pasa? El ascendente se ve como una meta en el horizonte que no importa cuánto caminemos, ese horizonte está cada vez más y más lejos. Vamos avanzando hacia él, pero el horizonte se sigue alejando. Es como si nunca llegáramos, de alguna manera, a integrar 100% el ascendente, que igual hay una especie de meta en astrología que es trascender la propia carta natal, ¿no? Que ya esta energía no me domine o no me identifique con ella o no me condicione. Pero bueno, todavía no conozco a nadie que haya trascendido su propia carta. Pero cuando no vemos cuál es el camino de nuestro ascendente, hacia dónde debo ir, a dónde voy a mirar, al nodo norte. El nodo norte me va a decir, ok, tu camino ascendente, el camino para ir hacia la energía de tu ascendente está acá, está por acá. ¿Y por dónde me va a decir? De acuerdo a la casa en la que se ubica, de acuerdo a los regentes de ese nodo norte, a los planetas que estén en aspecto a ese nodo norte y finalmente al signo, ¿no? El nodo norte siempre me va a indicar una determinada dirección y me va a decir qué puedo hacer y cómo me debo comportar. No es un cómo de deber ser, es un cuál es la manera más sana para vos y todos los involucrados de realmente actuar en esta situación, que es lo más maduro e inteligente emocionalmente que puedes hacer al respecto. ¿Qué postura puedes tomar para seguir creciendo? ¿De qué cosas va a depender tu crecimiento? Y como les decía, es un indicador de dirección. Hay dos preguntas fundamentales para entrar en contacto con estas energías, que son, ¿qué quiere de mí mi ascendente? ¿Y cuál es mi meta de desarrollo? Que va a hablar de ella mi nodo norte. Pero para esto también tengo que tener la mente abierta. Tengo que tomar una actitud de, ok, estoy dispuesta a lo nuevo. Porque el nodo norte y el ascendente no son energías cómodas y son más el nodo norte que el ascendente, sobre todo después de los 35 años, son energías nuevas, hasta sorpresivas, sobre todo para quienes tienen al nodo norte en contacto con Urano o en Acuario o en Casa 11. Entonces, estas dos preguntas pueden ayudarnos en momentos de, no sé, depresión, bajones, de sentirnos perdidas. Ok, ¿qué quiere mi ascendente? ¿Qué quiere que yo aprenda? ¿Y cuál es mi meta de desarrollo que va a estar relacionando mi nodo norte con el ascendente?
En determinadas situaciones, tal vez no tengamos la suficiente fuerza para ampliar nuestro campo de visión hasta el ascendente, porque es un montón el ascendente además, pero sí vamos a poder ver cuál es la dirección que me indica el nodo norte. Es como si el ascendente estuviera en mí, pero al mismo tiempo fuera sumamente lejano, pero el nodo norte parece algo mucho más cercano. Como les decía, el horizonte está siempre más allá. ¿Qué significa esto? Astronómicamente, o si calculamos geográficamente a la distancia, el horizonte que estoy viendo yo acá sentada, si estuviera viendo, si no hubiera casas, ¿no? Vería un horizonte de entre 5 y 8 kilómetros aproximadamente. Pero el nodo norte va a estar a una distancia de casi 400.000 kilómetros o algo así era el número, no me lo acuerdo bien. Entonces, en distancia el nodo norte está más lejos, pero yo lo siento más cerca, o es más fácil encontrar la aguja de la brújula cuando miro mi carta, que pararme encima de mi ascendente o mirarme al espejo y decir, ok, también soy esta energía, este arquetipo, esta impronta que habla de mí, pero sigo sin identificar. Entonces, este nodo norte, esta aguja de brújula, me va a ayudar incluso a integrar mi ascendente. No solo el ascendente me ayuda a entender al nodo norte, sino que el nodo norte me ayuda a entender e integrar mi ascendente. Dicho esto, como estamos de tiempo, estamos bien, tenemos 15 minutos, seguramente vamos a llegar a ver el primer axis nada más. Nodo norte en Aries, nodo sur en Libra, y nodo norte en Libra, nodo sur en Aries. Espero que alguna les sirva. Capaz que llegamos al segundo, pero vemos. Esto es lo más fuerte e importante al momento de empezar a entender sus propios nodos. Esto que voy a decir ahora es para quienes tienen el nodo norte en Aries, el nodo norte en casa 1, tienen el nodo norte en aspecto a Marte, aunque no lo tengan en casa, o sea, es nodo norte en Aries o nodo norte en casa 1 o nodo norte en aspecto a Marte, puede ser y o también. Y por ende, en consecuencia, van a tener el nodo sur en Libra, si tienen el nodo norte en Aries, el nodo sur en casa 7, si lo tienen en casa 1, y yo les dejo siempre el regente del nodo sur también. ¿Por qué es esto? Estas son las correspondencias. Esto es, si tengo el nodo norte en Aries, voy a tener un determinado aprendizaje similar a las personas que lo tienen en casa 1 o similar a las personas que tienen el nodo norte en aspecto a Marte. Dicho esto, voy a empezar a entrar en de dónde hay que salir y qué son las cosas que es necesario que aprendan, que no les van a gustar nada porque son incómodas. Lo primero y principal, cuando tienen el nodo norte en Aries o en la casa 1 o en aspecto a Marte, es empezar a darse cuenta que están teniendo muchas relaciones de codependencia. Y esas relaciones nunca son equilibradas, por lo cual hay mucha expectativa o mucha espera de que el otro me llene un vacío o cubra un rol de madre, padre, protector, etc. Entonces yo termino siendo bastante dependiente de ese afecto y de ese cariño, del tipo de relación que sea. Necesitas animarte a desapegarte de expectativas, desapegarte de la idea de ser la nena buena todo el tiempo para que te quieran y de buscar aprobación externa también todo el tiempo. Porque cuanto más perfecta y buena sos, más te quieren, pero nunca terminás mostrando tu autenticidad o tus verdaderos colores. ¿Por qué? Porque tenés miedo de que te dejen de querer. Vas a tener que dejar de identificarte en relación a otros, es decir, como la esposa de fulano, la jefa de tal otro, etc. Como si siempre tus vínculos determinaran tus roles. Necesitas recuperar la identidad y la valía en el yo, es decir, ser urgentemente más independiente, aprender de tus impulsos. ¿Por qué? Porque podés empezar a experimentar cómo se siente ser impulsivo y darte cuenta que, este tipo de impulso la caga, o, qué bien, este tipo de impulso es más nutricio, más constructivo. Entonces, experimentando tus impulsos vas a empezar a aprender de ellos. Vas a tener que aprender a iniciar cosas, a dar el primer paso, a afirmarte, a imponerte, a no tener miedo a decir tu verdad, le guste a quien le guste. Vas a tener que trabajar los ideales en las relaciones y en las parejas.
Vas a tener que procesar la culpa de dejar de ser la nena buena, dejar de ser la que es amable con todo el mundo. Yo siempre repito, y creo que a ustedes ya se los dije 20 veces, pero la frase que más grabada me quedó de Mujeres que corren con los lobos es em, jugar o ser la nena, ay, demasiado buena por demasiado tiempo, demasiado dulce, ahí va. Ser demasiado dulce durante demasiado tiempo equivale a estar un poco muerta. Sí, ese es el nodo sur en Libra, que nunca se pone primera, siempre pone primeros a los demás, siempre qué es lo que necesitan los otros, porque si yo estoy para ellos, ellos me van a querer, me van a aceptar, van a ver que soy buena, porque yo no quiero ser mala. ¿Y qué es ser mala para el nodo sur en Libra o el nodo norte en Aries o en casa 1? Ser egoísta y ponerse primera. Por ende, eso es procesar la culpa. Reconocer que, uno, vas a lastimar gente. Siendo egoísta, sí, va a haber gente que se ofende, pero no te puedes hacer cargo de eso. Dos, más que nadie, tus relaciones son tu mayor aprendizaje porque todas te van a impulsar a dejar de ser codependiente y a valorarte y a ponerte primera. Trabajar en profundidad tu relación con vos misma es fundamental. Trabajar el miedo a tener relaciones equilibradas también, donde no haya dependencia. Poner límites, poner límites, poner límites, no me voy a cansar de repetirlo, poner límites. Ver qué es lo que estás evitando trabajar internamente al estar tan pendiente de otros, porque por algo estoy tan pendiente de qué necesitan o qué quieren los demás y qué quiero yo. Perder el miedo a hacer cosas solas, al qué dirán los demás si estás soltera, ir al cine sola, salir a comer sola, viajar sola, hacer cosas solas, aventurarte sola. Sentir que tenés un fuego que te llama y que te lleva y que te guía y que eso es lo que te está diciendo, hacelo, dale, es por ahí, y que no tenés que tener los consejos o recomendaciones de los demás todo el tiempo. Podés tomar decisiones sola. No tenés que crear vínculos o relaciones con todas las personas a las que les gustas o caes bien, para nada. Necesitas aprender a decir que no, no solo a los demás, sino también a vos misma. Y reconocer que ya sos merecedora de todo lo que recibas o todo lo que te quieran dar o compartir los demás. ¿Por qué? Porque también les suele dar culpa recibir. Esto para nodo norte en Aries o en casa 1 o en aspecto a Marte. Ahora, si tenés el nodo norte en Libra o en la casa 7 o en aspecto a Venus, esto va a ser para vos. Vos vas a tener que dejar de querer hacerlo todo sola, al tener el nodo sur en Aries o en casa 1 o en contacto a Marte. Vas a tener que aprender a recibir consejos, a delegar, a contar con los demás, a tenerlos en cuenta también y a no siempre querer todo lo que vos querés y que los demás te chupen un huevo, digamos. Considerar cuando no sos la única que vive un acontecimiento, es decir, si hay más personas viviendo lo mismo que vos, preguntarles cómo están, tenerlos en cuenta, no ensimismarte en este, como llamémosle egoísmo de yo. Basta, basta, te lo pido por favor, basta de pensar que la vida es una lucha o un conflicto constante. Vas a tener que aprender a ir más allá de vos misma. Vas a tener que aprender a sanar la resistencia de recibir de otros. No creer que debes algo cuando recibís. Si alguien te regala algo, vos ya querés como pagárselo, devolvérselo. No, es aprender a recibir en grande. Y aprender a crear vínculos sin egocentrismos o sin ponerte a vos primera, sino creando el equilibrio. Un vínculo no es lo que yo quiero del vínculo, sino lo que queremos ambos en común y ese horizonte al que miramos juntos, ¿no? Entonces, una relación que podés quizás con el tiempo haber vivido es crearlas por el deber ser. Bueno, se supone que a tal edad tengo que tener pareja, entonces la busco por el deber ser y no es por ahí. Vas a tener que aprender a dejarte amar, porque el otro no es un enemigo, sobre todo tener en cuenta que el otro no es un enemigo, el otro no es competencia. Aprender que las cosas en la vida no pueden siempre resolverse ya y que la gente no tiene la misma velocidad que vos para hacer las cosas o la misma ansiedad, porque hacer las cosas rápido no siempre significa hacerlas bien tampoco. La ansiedad te saca del presente donde podés resolver o manifestar
Es decir, cuanto más trabajas en tu ansiedad, más te das cuenta de las posibilidades creadoras y creativas que tenés. Y aprender y aceptar que la vulnerabilidad no es debilidad, que no es necesario vivir en modo supervivencia, tipo en alerta todo el tiempo o sintiéndote atacada todo el tiempo. Entregarte al placer y a la armonía, a disfrutar la calma, a bajar el ritmo, dejar de creer que todo el tiempo tenés que ser fuerte, animarte a vincularte con personas siendo auténtica, sin fingir que tenés toda la vida bajo tu control y todo re claro, y que sabes a dónde ir y que sos fuerte. Ya está ese personaje, ya fue la luchadora, la guerrera constante. Es como podés vivir en armonía y en paz. Podés relajarte en tus relaciones, dejar que te sorprendan, que hagan planes y te inviten. No tenés que armar todos los planes vos y ser la que inicia todo el tiempo. Podés intentar ser parte de un colectivo o de una comunidad, salir de tu propio enrosque individualista, que te deja también en la mente mucho tiempo. Dejar de buscar siempre discusiones o conflictos para sentirte como en casa, es decir, trabajar ese patrón, el patrón donde me siento segura, si hay discusiones, si hay gritos, si hay drama, si hay conflicto. Capaz que la vida no es eso, capaz que esa es la costumbre o aquello con lo que te criaste, pero no es necesario que sigas así, sobre todo si te das cuenta que por un lado es bastante adictivo y por el otro terminás siempre sintiéndote mal. Cuando estés satisfecha en un vínculo o en cualquier relación, también considerar y consultar cómo se siente el otro. Aprender a motivar a los demás y a ayudarles y asistirles y hacer como de servicio, no un servicio virginiano de estoy todo el tiempo para el otro y hago cosas para el otro, sino a estar ahí, simplemente estar ahí para los demás. Pensar antes de hablar, fundamental para este nodo sur, o a decir cosas que pueden resultar hirientes, evaluar eso que vas a decir, apreciar tu instinto y valorarlo también. Y último, pero no menos importante, la vida no es una competencia, no tenés que competir con nadie por nada y por nadie tampoco. Voy a leer que dejaron algo en el chat. A ver, voy a dejar de compartir así las veo de paso. ¿Qué decía André? No me acordaba de las casas de mis nodos, pero lo mío es un en Escorpio, que es... André, basta de insultarte. Ya te reté una vez en el chat, te tengo que retar ahora en esta grabación. Te refieres al regente de la casa del ascendente. No sé a qué te referías con esa pregunta, Pía, si podés explayarte un poquitín. Y Marcia dice, tiene que ver que tenga el nodo norte en Pisces en casa 10 y que mi ascendente sea Tauro. Exacto. La casa 10 es una casa capricorniana de fondo, por más que esté Piscis ahí, es una casa que te está diciendo que tus grandes aprendizajes son estructuras, pero está Piscis y Piscis dice quizás las estructuras no son las que todo el mundo tiene y quiere, como la estructura de una profesión tradicional, sino quizás es una estructura más siguiendo mi propio ritmo emocional o el propio ritmo de mis creencias o de lo espiritual. Esa es mi estructura personal y el ascendente taurino me da más tierra, me ayuda a que cuanto yo más trabajo en mi valor personal, más descubro mis recursos para construir esa profesión, por ejemplo, más alineada a mi mundo espiritual y no tanto a lo concreto o tradicional, por ejemplo. Que igual tenemos tierra a tierra también y vos trabajas con cristales, o sea, todo tiene sentido, es mágico. ¿Alguien más tiene una duda, pregunta? Yo sé que las dejo esperando, expectantes al resto de los nodos, pero voy a tratar de programar la clase para cuanto antes, así no se quedan esperando tanto. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cómo estamos? Ale, yo te pregunto, ¿me escucháis? Sí, ya, súper. Es que ahí cuando empezaste en un momento a hablar del regente, y ahí yo me perdí si era el regente como de la casa donde está el nodo, o si te refieres al regente del ascendente. no sé en qué momento era, pero creo que al respecto de todo esto siempre va a ser, merece Marcia, siempre va a ser el regente del signo de los nodos. O sea, si tenés el Perfecto, nodo norte en Libra, vamos a hablar de Venus. O sea, te vas a fijar dónde perfecto. está Venus. ¿Por qué?
porque los regentes del nodo norte, por más que el signo sea lo último que vemos, o lo último que está en nivel, el regente sí tiene como, cobra mucha más relevancia que si fuera el signo solo. Es decir, si yo veo el signo del nodo norte, voy a mirar el signo del nodo norte con el regente del nodo norte, o los regentes. No los puedo separar. Si yo veo a mi nodo norte en Cáncer, voy a ver a mi luna en Sagitario en conjunción a Neptuno y al nodo sur también, porque están en oposición. Entonces, mi carta es bastante compleja en ese sentido. Todavía la sigo investigando. Pero nada, el regente del nodo de los nodos, porque el regente del nodo sur también va a tener su rol y me va a ayudar a encontrar los dones y la energía más elevada del nodo sur, para que yo no me quede en la zona de confort todo el tiempo, en esa zona automática. Y ahí, y también cuando decías como que deben tenerse en cuenta los aspectos, porque punteaste como 3 cosas, ¿cierto?, a tener en cuenta, como yo estaba fijándome en eso y ahí después como que agregaste lo del regente. Sí. Entonces, con qué, digamos, estén aspecto hay que poner atención, o sea, como sí, por razón lógica va a estar en aspectos como con el nodo sur, pero con otros planetas te refieres. Exacto, ¿no? sí. Con ya. otros planetas. Y Sobre en el todo, caso... cuanto más cerca, mejor. Yo tomo, en aspectos de planetas yo tomo entre 8 y 10 grados, pero en aspectos con los nodos hasta 5 grados de orbe. Ok. Súper. El regente de mi nodo sur, dice Meliani, está en conjunción con mi nodo norte. Mirá, me da piel de gallina porque ya podría entrar en tu carta a interpretar todo eso, porque de verdad creo que los nodos son lo más apasionante de la astrología. Es increíble, porque vos decís, ¿y por qué si tengo que salir de esta energía el regente está en conjunción al nodo norte? Bueno, no hay que salir. Hay que usar los dones del nodo sur justamente que te ayudan a ir hacia el nodo norte. ¿Y cuál es tu ascendente? Ponenos toda la data, Meliani. Mi ascendente está en Leo. Ajá, ¿y el nodo norte? ¿En qué casa el nodo norte está en Libra. Ajá. Y el nodo sur está en Aries. Sí, pero ¿en qué casa está el nodo norte? Está en la casa 2. O sea, al nodo norte, en casa 2, en conjunción al sol. Sí. Bien. Y tenés el ascendente ahí. Bueno, fíjate, es re fácil la relación. Viste que yo decía que el nodo norte guía al ascendente. Bueno, el nodo norte está justo al lado del regente del ascendente. O sea, porque no dijiste nodo sur. Perdón, porque capaz me confundí. No tenés el regente del ascendente, tenés a... No, sí, viste, el nodo sur está en Aries. Claro, right. Y el nodo norte está en conjunción a Marte. Bien. Sí, está en conjunción, sí. Pero en Libra, bien. Bueno, igual hay un Libra. Porque Marte rige a Aries, que es un signo de fuego, rige a Escorpio, que también tiene ese impulso, y Leo es un signo de fuego que te está enseñando en esta vida, ese ascendente, a ir hacia adelante, a hacerte cargo de lo que se le dice tu brillo, tu luz, tus dones, tus talentos, y Marte es el principio de acción. Si yo no avanzo y no me muevo, me voy a mover como armónicamente, no me voy a mover a lo bruto, como el nodo sur en Aries siempre me acostumbró. Me voy a mover contando con los demás. Es como una gran ayuda ese Marte en conjunción al nodo norte. Tremendo. Sí, tiene sentido porque yo toda mi vida es hacer las cosas sola. Yo sola. O sea que esta clase te yo la que hace todo. Fíjate también después dónde está Venus, que Venus te va a apoyar mucho más también ese camino del nodo norte. Sí, eso estaba pensando, ya dije, ay. Me encanta. Sí. Bueno, mujeres, Lu, seguro que escuché esta clase otra vez. Aprovecho a preguntar cualquier info que me quieras dar, porque estoy teniendo el retorno nodal directo. Bien, ahora vamos a cerrar, pero esta clase y la que viene, que es donde vamos a seguir con el resto de los signos, les van a servir para cuando tienen sus nodos en determinado signo, casa o aspecto a planeta, pero también cuando tienen los nodos transitando por determinada casa. En la próxima te puedo responder directamente sobre el retorno nodal, de hecho porque me tengo que ir a Pilates, o sea, me tengo que ir corriendo nada más. Pero en general el retorno nodal directo
Es mucho más tranquilo que el retorno nodal inverso, que suele ser como un sopapo de reacondicionamiento, tipo de redireccionamiento. El directo suele ser un más, che, venís bien por acá, o bueno, hay que hacer estos ajustes, pero donde sea que estén pasando, por ejemplo, el nodo norte en Piscis en casa 6, cuando veamos los nodos en Virgo Piscis, te va a servir un montón, no solo por lo natal, sino también para interpretar todo eso en tránsito, es decir, va a ser el doble de la misma energía apoyando justamente tu evolución, porque todos nuestros retornos nodales son momentos como muy potentes evolutivos, donde nos dicen, che, tenés esta oportunidad cada 18 años de tener este retorno nodal directo, donde el nodo norte está en tu propio signo del nodo norte, misma casa, toca los mismos planetas, y te estoy diciendo, Reina, dale, deja de procrastinar con esto, ya sabes por dónde es. Pero bueno, les voy a escribir esta nochecita, así les doy la fecha de la siguiente clase, porque obviamente nos íbamos a quedar súper cortas con esto. En la próxima vamos a continuar con el resto de los nodos y signos. Y cualquier duda o consulta que tengan después de ver esta grabación, incluso, o al salir de acá, déjenla en el grupo de Telegram, que esta noche me pongo a responderles en cuanto pueda, esta noche o mañana, porque esta noche estoy sola con el niño. Así que veremos, veremos qué se hace. Gracias por estar aquí. Me encantan estas clases. Estoy como con ganas de seguir una hora más, pero bueno, me voy a mover el cuerpito porque si no me quedo dura acá. Las abrazo y escriban en el grupo Sinvergüenza, ¿sí? Nos vemos la próxima.